Era uno de los hombres más ricos de todo México, un magnate cuyo nombre era sinónimo de poder e influencia. Sin embargo, estaba completamente ciego a la cruel verdad que se estaba gestando dentro de las paredes de su propia casa, en su lujoso penthouse con vista al bosque de Chapultepec. La opulencia de su hogar en Polanco, con sus obras de arte y muebles de diseñador, contrastaba profundamente con la frialdad que había comenzado a reinar en su vida. Un silencio pesado que solo se rompía por el murmullo de una televisión o el sonido de pasos apresurados y sin alma. Una tarde, al llegar más temprano de lo habitual, escuchó una voz áspera y cortante que le heló la sangre. Era la voz de su prometida, Brenda, dirigida a la persona más vulnerable de esa casa, su propia madre. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el destino de todos para siempre. Pero nadie, absolutamente nadie en esa habitación, imaginaba quién era él realmente, ni el poder que estaba a punto de desatar por una sola razón que había olvidado hace mucho tiempo: la justicia. Una fuerza dormida en su interior que estaba a punto de despertar con la furia de un volcán. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos sentirte cerca y saber hasta dónde llega nuestro relato. Tu saludo es muy importante para nosotros. Nos anima a seguir buscando historias que toquen el corazón. El olor a café caro y a un silencio artificial impregnaba el aire del penthouse en Polanco, un mundo de cristal y acero, con vista al verde mar del bosque de Chapultepec. Era un santuario de lujo, pero un desierto de calidez, muy lejos del aroma a canela y a sopa de tortilla que emanaba de la casita de Elena en Coyoacán. Alejandro Garza Montes, el dueño de aquel imperio, caminaba por sus pasillos como un fantasma. A sus 50 y tantos años, sus trajes italianos hechos a la medida no lograban ocultar el cansancio en su mirada, un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Sus manos, antes ásperas por el trabajo, ahora eran lisas, desconectadas del mundo real. A su lado, como una joya perfectamente pulida, estaba Brenda Morales, su prometida. Una socialité de sonrisa fácil y mirada calculadora que medía el valor de las personas por la marca de su ropa o el saldo de su cuenta bancaria. Su belleza era tan innegable como su desdén por todo lo que consideraba inferior. Y en ese mundo de apariencias existía un pilar de verdad: Elena Rojas, la cuidadora de su madre, una mujer de rostro sereno y manos amables, que a menudo llevaba un rebozo tradicional sobre los hombros. Su presencia irradiaba una calma y una dignidad que el dinero no podía comprar ni entender. Fue una tarde de martes, cuando Alejandro, al volver antes de una reunión cancelada, presenció la escena que lo cambiaría todo. La puerta se abrió sin hacer ruido, y la voz de Brenda, afilada como un cuchillo, llegó desde la sala de estar, rompiendo la quietud de la tarde. Allí estaba su madre, doña Isabel, una figura frágil en su mecedora, con una pequeña mancha de té en su blusa. Brenda la miraba con un fastidio mal disimulado, su voz goteando veneno. «Ya no basta con todo el trabajo que usted da», le espetó mientras intentaba arrebatarle la taza con brusquedad. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Vio el miedo en los ojos de su madre, un miedo que nunca debería haber existido en su propio hogar. Se sintió como un extraño, un cómplice silencioso de una crueldad que había permitido florecer bajo su techo por pura negligencia. Fue entonces cuando Elena intervino, con la firmeza de un roble y la suavidad de un arroyo. Se acercó con calma y, poniendo una mano sobre el brazo de Brenda, dijo con voz serena pero inquebrantable: «Señora, por favor, yo la ayudo. No hay ninguna necesidad de hacer esto». La diferencia entre ambas mujeres golpeó a Alejandro con la fuerza de un relámpago. En ese instante, vio la compasión genuina frente a la crueldad egoísta. La verdad, desnuda y brutal, se reveló ante sus ojos, y supo que no podía seguir ignorando el monstruo que dormía a su lado cada noche. Para Alejandro, lo que estaba en juego era mucho más que el bienestar de su madre. Era su última oportunidad de redención. Si fallaba, si cedía ante la frialdad de Brenda, no solo perdería a la única persona que realmente importaba, sino que se condenaría a sí mismo a una eternidad de riqueza vacía y soledad. La presión era inmediata y asfixiante.
Brenda, sintiendo que su control se debilitaba, comenzó a insistir con más fuerza en internar a doña Isabel en un costoso asilo. Lo vendía como un acto de cuidado, pero en realidad era un plan para deshacerse de lo que consideraba un obstáculo para su vida perfecta. Mientras tanto, para Elena, el riesgo era total. Su empleo era el ancla que sostenía a su familia en un pequeño pueblo de Oaxaca. Cada peso que ganaba era una batalla ganada contra la pobreza, un plato de comida en la mesa de sus seres queridos, la promesa de un futuro mejor lejos de la capital. Pero la verdadera urgencia iba más allá del dinero. La familia de Elena estaba a punto de perderlo todo: sus tierras, su herencia, su hogar. Una constructora poderosa y sin escrúpulos, amparada por la corrupción, amenazaba con arrebatarles el único patrimonio que habían conocido por generaciones. Alejandro aún no lo sabía, pero el destino de esa familia en Oaxaca estaba inexplicablemente ligado a la decisión que él tomara en su penthouse de Polanco. Cada palabra, cada gesto, podría significar la salvación o la ruina para gente inocente que jamás había conocido, pero cuya defensora vivía bajo su mismo techo. El tiempo corría en contra de todos. La constructora estaba a días de iniciar sus operaciones y la paciencia de Brenda se agotaba con cada hora que pasaba. Alejandro se encontraba atrapado en el centro de una tormenta, obligado a actuar antes de que fuera demasiado tarde para su madre, para Elena y para su propia alma. A partir de ese día, Alejandro se convirtió en un observador silencioso en su propia casa. Empezó a notar cada detalle: la forma en que Brenda ignoraba a su madre cuando él no estaba en la habitación, las llamadas telefónicas susurradas en las que se quejaba de su carga y el brillo de la codicia en sus ojos al hablar de su futuro. Paralelamente, comenzó a buscar momentos para conversar con Elena. No la interrogaba, simplemente la escuchaba. Le preguntaba por su familia, por su pueblo en Oaxaca, por sus sueños. En cada palabra de Elena encontraba una integridad y una bondad que lo avergonzaban, recordándole el hombre que alguna vez quiso ser. Una tarde, mientras doña Isabel dormía, Elena le confió, con la voz entrecortada por la preocupación, la lucha de su gente. Le habló de una constructora voraz que les estaba robando el futuro, una empresa llamada Impulso Inmobiliario del Sur, que actuaba con la arrogancia de quien se sabe impune. El nombre de la empresa resonó en la mente de Alejandro como una campana de alarma. Su rostro no mostró emoción alguna, pero por dentro, una tormenta de furia y determinación comenzó a formarse. Conocía a esa compañía. Era una pieza pequeña, pero podrida, en un engranaje mucho más grande que él podía controlar. Con una calma que sorprendió a la propia Elena, Alejandro le puso una mano en el hombro y le dijo: «Elena, déjeme ver qué puedo averiguar. A veces, un nombre diferente abriendo una puerta puede hacer la diferencia». Ella asintió, agradecida pero escéptica, sin imaginar el poder real detrás de esa promesa. Esa misma noche, Alejandro hizo una sola llamada, no a sus abogados corporativos, sino a un equipo de investigadores privados, los mejores del país, gente que trabajaba en las sombras. La orden fue simple y directa: «Quiero todo lo que tengan sobre Impulso Inmobiliario del Sur, cada socio, cada contrato, cada soborno». Mientras su maquinaria secreta se ponía en marcha, Brenda intensificaba su ataque. Le presentó folletos de asilos de lujo, lugares que parecían hoteles de 5 estrellas, pero que olían a abandono. «Es por su bien, mi amor. Allí tendrá la atención que necesita», le susurraba, con una dulzura venenosa que ya no lo engañaba. Los primeros informes llegaron a un correo encriptado en menos de 48 horas. Eran peores de lo que había imaginado. La constructora era un nido de corrupción, lavado de dinero y despojo, todo conectado con políticos locales que vendían su tierra y a su gente por un puñado de billetes. La evidencia era demoledora: documentos falsificados, testimonios de campesinos amenazados, una red de engaños que se extendía hasta las más altas esferas del poder regional. Alejandro sintió cómo la sangre le hervía, pero su rostro se mantuvo como una máscara de hielo. La hora de la justicia se acercaba. Elena, ajena a todo, seguía cuidando a doña Isabel con la misma devoción, aunque sus ojos reflejaban la angustia de una batalla que sentía perdida. Veía a Alejandro más distante, más silencioso,
y temía que la presión de Brenda finalmente lo hubiera convencido de despedirla. Pero el silencio de Alejandro no era de derrota, sino de estrategia. Estaba moviendo sus piezas en un tablero que Brenda ni siquiera sabía que existía. Cada llamada que hacía, cada documento que leía, era un clavo más en el ataúd de la injusticia que estaba a punto de sepultar. Brenda, en su arrogancia, cometió un error fatal. Creyéndose victoriosa, lo confrontó una noche. Ya lo decidí, Alejandro. O se va esa mujer, o me voy yo. Tu madre no puede seguir siendo cuidada por una simple sirvienta. Necesita profesionales. Su desprecio era palpable, pero nadie podría imaginar que, detrás de aquel magnate de mirada cansada, había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Un poder inmenso que no residía en su dinero, sino en su capacidad para desmantelar mundos con una sola decisión, con un solo movimiento maestro. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías revelado tu plan? ¿O habrías esperado el momento perfecto para actuar? Cuéntamelo ahora mismo en los comentarios. Quiero leer tu estrategia. La tensión en el penthouse era casi insoportable. Brenda esperaba una rendición, una disculpa, pero Alejandro simplemente la miró con unos ojos que parecían ver a través de ella y respondió con una frialdad que la desconcertó. Tienes razón. Es hora de tomar una decisión profesional. Con esas palabras ambiguas, selló el destino de todos. Brenda sonrió, creyendo haber ganado la batalla. No sabía que Alejandro no estaba hablando de su madre ni de Elena. Estaba hablando de ella y del imperio de corrupción que estaba a punto de hacer caer sobre su cabeza. El escenario elegido para la gran revelación fue un suntuoso salón del Club de Industriales, durante una cena de gala a beneficio. El aire estaba cargado con el perfume de la élite de la Ciudad de México. Un murmullo de conversaciones sobre negocios, política y arte flotaba entre las mesas vestidas de lino blanco. Brenda se sentía en su elemento, deslumbrante con un vestido de diseñador y joyas que brillaban como estrellas frías. Se aferraba al brazo de Alejandro, mostrándolo como su máximo trofeo. Para ella, esa noche era la confirmación de su victoria, la antesala de la vida que siempre había soñado. Sintiéndose invencible y con la confianza que le daba el alcohol caro, se inclinó hacia una amiga sentada en su mesa y en un susurro lo suficientemente alto para que Alejandro lo oyera, hizo un comentario despectivo. Al final logré que Alejandro entendiera. Hay que mantener a gente como Elena en su lugar. Esa fue la señal. El momento que Alejandro había estado esperando con una paciencia de depredador. En lugar de enojarse, una calma glacial se apoderó de él. Dejó su copa sobre la mesa con un movimiento deliberado y se giró para mirar a Brenda, no con ira, sino con una especie de lástima. Hablando de poner a la gente en su lugar, Brenda, comenzó Alejandro, su voz resonando con una autoridad que silenció a toda la mesa. He pasado las últimas semanas reorganizando algunas de mis inversiones, un proyecto que encontré particularmente interesante. Todos los ojos estaban puestos en él. Brenda lo miró, confundida, con una sonrisa forzada. No entendía a dónde quería llegar. Él continuó, su mirada fija en ella. Resulta que descubrí que la constructora que tanto admiras, Impulso Inmobiliario del Sur, era parte de un conglomerado más grande, uno con finanzas descuidadas. En ese preciso instante, como si hubiera sido una señal, un hombre de traje sobrio se acercó a la mesa. Era el abogado personal de Alejandro. Con un gesto discreto, le entregó una carpeta de piel. Esa era la prueba concreta, el golpe de gracia irrefutable que estaba a punto de caer. Alejandro abrió la carpeta y sacó un solo documento. Lo deslizó sobre la mesa, justo frente a la copa de vino de Brenda. Este documento confirma que, desde ayer por la tarde, mi fondo de inversión adquirió una participación mayoritaria en ese conglomerado. En resumen, Brenda, yo soy el nuevo jefe. El rostro de Brenda se transformó. El color desapareció de sus mejillas. Su sonrisa se congeló en una mueca de horror e incredulidad. Miró el documento, luego a Alejandro, y luego de nuevo al documento. El murmullo en el salón se detuvo por completo. El aire se podía cortar con un cuchillo. Las personas en la mesa, titanes de la industria que minutos antes la adulaban, ahora la miraban con una mezcla de sorpresa y desprecio. El poder había cambiado de manos de la forma más brutal y pública posible. La cazadora acababa de convertirse en la presa,
expuesta frente a toda su manada. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete ahora mismo para no perderte ni un segundo de ninguna de nuestras emocionantes historias. Créeme, el final de este relato es algo que no querrás que te cuenten, querrás verlo con tus propios ojos. Con el silencio del salón como telón de fondo, Alejandro se puso de pie. No como el empresario calculador que todos conocían, sino como un juez a punto de dictar sentencia. Su voz, amplificada por el micrófono del maestro de ceremonias que tomó con calma, resonó con un poder inquebrantable en cada rincón del lugar. «Buenas noches a todos», dijo, su mirada barriendo la multitud de rostros atónitos. «Como mi primera decisión al frente de este conglomerado, quiero anunciar la cancelación inmediata y permanente del proyecto de desarrollo en Oaxaca. Las tierras serán devueltas a sus legítimos dueños sin demora». Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Varios hombres de negocios, sentados en diferentes mesas, palidecieron visiblemente. Eran los ejecutivos y socios de la constructora, ahora atrapados en la misma jaula de oro que habían construido para otros. El pánico comenzaba a dibujarse en sus rostros. Alejandro continuó, su voz cortando el aire como una navaja. «Además, he ordenado una auditoría completa y forense de cada contrato y transacción de la empresa. Cualquier indicio de corrupción será entregado a las autoridades. La fiesta, señores, se ha terminado. Es hora de rendir cuentas». Luego, en el clímax de la tensión, giró su cuerpo lentamente y fijó sus ojos en Brenda. El desprecio en su mirada era tan profundo que ella pareció encogerse en su silla. «Y en cuanto a nuestro compromiso, Brenda, queda disuelto. No puedo unir mi vida a alguien cuya única ambición es el dinero y cuyo corazón está vacío de compasión». La humillación fue total, pública y devastadora. Brenda se quedó sin palabras, con la boca entreabierta y los ojos llenos de lágrimas de rabia y vergüenza. El peso de cientos de miradas cayó sobre ella como una lápida. Su mundo de apariencias se había derrumbado en un instante, dejándola expuesta y sola. Sin decir una palabra más, Alejandro dejó el micrófono sobre la mesa y caminó hacia la salida. No miró atrás. Dejó tras de sí el caos, los susurros escandalizados, los teléfonos que comenzaban a sonar, los rostros pálidos de los corruptos y la figura destrozada de la mujer que había subestimado el alma de un hombre. No salió de allí sintiéndose como un magnate victorioso, sino como un hombre que finalmente había encontrado su propósito. Un hombre que había usado su poder no para acumular más, sino para impartir justicia, recuperando en una sola noche la dignidad que había perdido a lo largo de los años. Semanas después, el paisaje ya no era el frío acero de Polanco, sino el cálido sol de la sierra oaxaqueña. Alejandro estaba allí, no con un traje de miles de dólares, sino con ropa sencilla, compartiendo una comida humilde en una larga mesa de madera, rodeado por la familia de Elena y los habitantes del pueblo. El aire olía a tierra mojada, a mole recién hecho y sobre todo a gratitud. Los rostros de la gente, marcados por el sol y el trabajo, ahora sonreían con una mezcla de alivio y alegría. Los títulos de propiedad de sus tierras, ahora seguros en sus manos, eran el símbolo de una victoria que parecía imposible. Doña Isabel estaba a su lado, sentada en una mecedora traída desde la capital, pero su mirada ya no estaba perdida. Observaba a los jóvenes jugar, escuchaba la música de una guitarra y una calidez que el lujo nunca pudo darle había vuelto a sus ojos. A su lado, Elena servía un vaso de agua fresca a su madre, completando un círculo de cuidado y respeto. Alejandro ya no era el magnate solitario, el fantasma de su propio penthouse. Había encontrado una nueva familia, no unida por la sangre, sino por la lealtad y los valores compartidos. Descubrió que la verdadera paz no se encontraba en el silencio de una mansión, sino en el bullicio de una comunidad agradecida. En aquel día soleado en Oaxaca, bajo la sombra de un árbol frondoso, todos aprendieron una lección imborrable. Comprendieron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los imperios que se construyen para uno mismo, sino en la justicia y la dignidad que se ayuda a construir para los demás. Porque al final de la vida, el mayor tesoro que uno puede poseer no es lo que se muestra al mundo, sino lo que se es en el fondo del corazón. El verdadero poder
no reside en el dinero que se acumula, sino en el carácter que se forja al defender lo que es correcto, sin importar el costo. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia que acabas de escuchar? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión y saber qué movió tu corazón. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar, si crees que el mundo necesita más actos de justicia y bondad, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Ayúdanos a que esta lección de humildad y respeto llegue a todos los rincones del mundo.